Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Lourdes y me acompaña María como co-host en esta edición. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de actualidad en el mundo jurídico, a intercambiar experiencias y a hacer networking. En este episodio vamos a hablar de derecho procesal y nuevas tecnologías, con Gustavo Calviño. Te damos la bienvenida, Gustavo, es un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, realmente me pone muy contento poder participar de esta linda iniciativa que están teniendo ahí en Mujeres en Derecho. Así que muchas gracias, Lourdes y Mary. Bueno, les contamos un poquito de quién es Gustavo. Gustavo es abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Rosario y doctor por la misma universidad. Además es director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Austral y se desempeña como profesor en grado y en posgrado. También tiene una vasta experiencia en litigios y tiene su propio estudio jurídico. Bueno, Gustavo, para empezar este podcast, que tenemos hoy, este episodio, te quería preguntar acerca de los avances que hubo en materia procesal. Sabemos que la pandemia del COVID-19 aceleró un proceso que venía lento y que también venía dispar entre las distintas jurisdicciones, que era la transformación digital de la justicia. ¿Podrías nombrarnos algunos cambios significativos que hubo en los últimos años en materia procesal? Con todo gusto. A ver, la justicia, sobre todo la Argentina, y esto ha pasado también en otros países de Latinoamérica, no estaba del todo preparada todavía para dar el salto tecnológico, sobre todo hacia la digitalización, ¿no? Y esto de la pandemia, bueno, provocó primero que el Poder Judicial cerrara, lo que fue tremendo, prácticamente cerrara. Y bueno, un poco por las demandas sociales y demás, y la necesidad de que haya un poder judicial en funcionamiento, que tendría que estar siempre. Después hablaremos en algún momento de nuestras ferias, ¿no? Tan extensas acá en Argentina como en Uruguay. Pero esto de la necesidad de tener un poder judicial atento, abierto, dando el servicio, siempre, bueno, llevó a que de alguna forma, forzadamente, tengan que empezar a preocuparse en mejorar todo el tema tecnológico para poder dar de manera remota algún servicio. Y en realidad esto aceleró los tiempos, se hizo un poco con lo que había acá en la Argentina, bastante bien, porque hubo bastante esfuerzo, aunque en realidad todo esto ya venía de un tiempo atrás, ¿no? Y vos me preguntabas muy bien el tema de qué puede influir o qué puede mejorar la tecnología en lo procesal. Aquí hay que separar dos cosas. Primero, que en materia procesal, y vamos a separar lo que sería procesal penal de procesal no penal, ¿no? El civil, ¿sí? Estamos con un problema en Argentina y en otros países de Latinoamérica, que tenemos códigos procesales que son de distinta característica, ¿no? Una cosa es en penal, que están yendo los códigos procesales hacia el sistema acusatorio, mayormente oral, y otra cosa son los procesos no penales, que siguen muy aferrados a una matriz inquisitiva. Entonces ahí tenés distintos procedimientos procesales, ¿no? Y esto genera distinta carga de trabajo en los tribunales, distinta división de funciones, distinto reparto del poder, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos vas al tema de la digitalización, ¿no? De la nueva tecnología, hubo para mí un cambio muy importante que se dio bastante antes de la pandemia, que en realidad mejoró mucho, sobre todo en el proceso civil, que fue la incorporación de la notificación electrónica. Yo les voy a contar algo. Hace más o menos 20 años hice un estudio en la Argentina de gente muy seria, en la cual se había descubierto que un proceso civil duraba en promedio unos 5 años en ese momento, y que de esos 5 años se iban más de 2 años en notificación, porque antes había que dejar la cédula en papel, iba a la oficina, ir el notificador, volvía, y eso le llevaba un mes para dar un expediente cada notificación. Cuando a partir del 2013 se empieza a trabajar un poco en la notificación electrónica, ese fue en realidad el avance que más
influyó y sirvió para mejorar los tiempos de la justicia, porque te bajó prácticamente a la mitad los tiempos de los procesos sin hacer otra cosa, ¿no? Paralelamente a esto, se venía trabajando en reformas procesales, ¿no? Y como les decía, la penal estaba yendo hacia el sistema adversarial de carácter acusatorio, y las reformas procesales civiles en algunas provincias y en otros países de Latinoamérica, por ejemplo Colombia, fueron incorporando el tema de la oralidad. ¿Pero qué hicieron? Incorporaron la oralidad civil, intensificando justamente la matriz inquisitiva, es decir, dándole más poderes al juez, implica darle más funciones al juez, y eso implicaba más carga de trabajo para los tribunales. Por eso todas las reformas procesales que se hacen en Latinoamérica, en el proceso civil, yo las vengo criticando, incluso están comisiones reformadoras o redactoras de códigos, y siempre va a pasar lo mismo, van a terminar encallando, por más tecnología que le pongamos, porque están poniendo a los tribunales también a litigar y a hacer las cuestiones que no tienen que hacer los tribunales, sino los abogados y las partes, ¿no? Entonces, no están teniendo en cuenta esto de separar la función de resolver de la función de litigar. Entonces, recargan a los tribunales, más trabajo a los tribunales, evidentemente todo se va demorando y todo se va complicando. Entonces los códigos procesales de toda la reforma civil no estaban ayudando. Entonces ahí intensifican el tema de las nuevas tecnologías para cortar los plazos, pero ya tenés una estructura mal armada con sobrecarga de tareas en los tribunales. Esto de la notificación electrónica fue fabuloso, ¿sí? Fue para mí el mayor aporte. Después otra cosa importantísima fue el tema de la digitalización de expedientes, que como bien decías, con esto de la pandemia no quedó otra. Y eso tiene su ventaja, la ventaja de que, bueno, hay un importante ahorro de recursos humanos, ¿no? Yo te presento un escrito acá y puedo presentar un escrito en Costa Rica, o un abogado de Jujuy presenta un recurso de queja en la Corte Suprema sin moverse de su lugar. Eso es muy bueno, te evita traslados, te evita costos, te evita papel, baja mucho los costos. Pero tiene otro problema después cuando vas a la práctica. Y siempre lo hablamos con colegas, ¿no? O con jueces. Yo me quiero imaginar dentro de 10 años un juez teniendo que dictar una sentencia en un expediente que tenga 32.000 archivos PDF para revisar, ¿no? Eso es complicado. También otra cuestión, se ha perdido también, o se ha aprovechado todo esto de la pandemia, acá viene la contracara y la crítica, un poco para hacer abuso del trabajo remoto o en la casa. Todavía tenés home office en la justicia. Eso no está bueno por distintos motivos. Yo en la justicia te aguanto, te sostengo el home office en épocas de pandemia, una cosa así. Pero ahora, no. ¿Por qué? La gente trabaja sola en su casa, pierde el contacto con sus compañeros, que es la consulta, la transmisión de experiencias y demás. Y yo tampoco sé en qué estado están trabajando en la casa. ¿Está claro? Si vos vas borracho a trabajar, te mandan a tu casa de vuelta. Si yo estoy borracho en mi casa despachando expedientes, nadie sabe. Es terrible lo que digo, pero cuidado, ¿ok? Y nosotros en nuestra vida profesional y en los últimos años estamos viendo algunas cuestiones en los tribunales que son llamativas. De hecho, esto de la justicia digital, que me encanta, hay que mantenerlo, está buenísimo, como contracara ha tenido el problema de que los abogados no hemos cambiado la forma de trabajar, y segundo, eso también derivó en que ha bajado la calidad de las resoluciones. Porque ahora, ¿cómo se controla esto? Si vos tenés al personal no trabajando en el juzgado, lo tenés en la casa, lo controlás por cantidad de resoluciones por día, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cantidad, no calidad. Te despachan cualquier cosa, porque tienen que cumplir 30, 40 despachos por día. Entonces, en lugar de resolverte algo, te ponen un téngase presente, autos para sentencia, cualquier cosa. Patean todo para adelante. Entonces implica nuevo escrito. Nos ha subido mucho los abogados la cantidad de recursos que antes no poníamos por malas resoluciones, revocatorias, pues están incompletas, no leen. Es difícil trabajar con los archivos PDF, nos pasa a todos. Y ahora voy al lado de los abogados, ¿no? El gran problema. Trabajamos mal porque estamos todavía haciendo escritos muy largos. A ver, en PDF es difícil leer los archivos, ¿no? No es lo mismo. Si ya no leíamos antes, o nos costaba leer antes, imagínate, yo presento un escrito de 40 páginas, no lo tengo que hacer en 40 páginas, lo tengo que hacer en 5, 6, 7, 8, destacando lo importante y punto, ¿no?
que es otro inconveniente, porque también nos vienen educando hace mucho tiempo en teorías de la argumentación y que hay que justificar cosas y lo justificás por argumentos de cantidad y cuanto más parece que mejor el argumento y no es así. Y estamos tirando párrafos, párrafos y párrafos los abogados y después los jueces en las resoluciones, que esto es nocivo para justamente todo este tema de la justicia digital, ¿no? Entonces, está bárbaro, me encantan los expedientes electrónicos, pero en los expedientes complejos, con muchas partes, mucha prueba, muchos años de trámite, complica. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Hay que cambiar los códigos procesales y tenés que trabajar mejor el tema de la oralidad, ¿sí? La oralidad es buena o sirve para juicios complejos porque nos vemos la cara, trabajar bien la oralidad estando capacitados sirve para que simplifiquemos las cosas. Pero ¿qué ocurre? Cuando hacemos los códigos procesales civiles, sobre todo en Latinoamérica, y vamos a la oralidad, hacemos la oralidad al revés, porque hacemos la oralidad del juez y no la oralidad de las partes. Entonces eso tampoco funciona a la larga. La cosa tendría que ser totalmente al revés. ¿Cuál sería la propuesta? Obviamente la tecnología ayuda muchísimo, mantenerlo. Notificaciones electrónicas es genial, genial, ni dudarlo. Sigamos con eso, sigamos con los expedientes digitales, sigamos con los accesos remotos. Que los empleados de la justicia trabajan en los tribunales, no en la casa. ¿Mm? Cosa que yo pueda hablar con quien me está despachando como era antes y explicarle algo antes de dejarlo en escrito. Hablando la gente se entiende. Ahora vos vas a un juzgado y no hay nadie. Te tienen que llamar por teléfono a la casa. ¿Está? No está bueno eso. ¿Sí? Entonces, eso implica que tenés que presentar más escritos, más trabajo para la justicia. Entonces, trabajar de otra manera. Y los abogados ser concretos con los escritos. ¿Sí? Concretos, tener inclusive el cuadrito con el resumen, con lo que quiero, para que nadie se pierda. Esto no es cantidad, hay que trabajar de otra manera. ¿Sí? Y también tenés que moldar, como decía, los códigos a toda esta nueva realidad. Es un trabajo arduo, ¿sí? Estoy haciendo lo posible en esto. Pero bueno, estamos en una época de cambio. Inclusive hay que tener en cuenta una cuestión. Está cambiando generacionalmente la abogacía, también de los jóvenes como ustedes, ¿sí? Que ya son tecnológicos nativos. ¿Ok? Entonces, ustedes se llevan muy bien con todo esto. Por lo tanto, hay que inclusive cambiar los programas de estudio de las universidades. Hay que congeniar en los programas de estudio de las universidades toda la parte tecnológica, ¿sí? Digamos, la actividad tecnológica o la parte de la vida tecnológica que ya traen los alumnos ahora, con todo lo otro no tecnológico que tiene el derecho. Pero cuidado, sin perder de vista que estamos en el derecho. Vos en la Facultad de Derecho tenés que formar abogados. ¿Ok? Entonces, la enseñanza jurídica tiene que ser lo más importante. Porque ahora también uno ve que es como que hay digamos, una exaltación de lo tecnológico por sobre lo jurídico. Y vamos a trabajar de abogados. Tenemos que estar principalmente formados en lo jurídico, ¿no? Y a su vez trabajar mejor las tecnologías. Y los programas de estudio no están preparados para esa sinergia entre lo tecnológico y lo jurídico, ¿no? Te siguen enseñando la prueba como era en la Edad Media. Y ahora cambió. Y acá viene lo interesante. Hace 30 años había un accidente de tránsito y el cliente, vos le pedías 3 testigos. Ahora el cliente te viene con el video del accidente. Por eso está bueno la tecnología. Mejorarse muchas cosas. Pero hay que saber también congeniar. Entonces, bueno, en resumen, bienvenido todo esto. Ha habido varios cambios, ha habido mucho esfuerzo, pero todavía no nos terminamos de asentar. Eso es lo que pasa. Sí, la verdad que es súper interesante. Y en relación también con el hecho de que no nos terminamos de asentar, te queríamos preguntar si considerás, un poco recién nos contaste, ¿no? Que considerás que nuestro código procesal todavía le falta como un poquito para ajustarse a estos nuevos cambios tecnológicos. ¿Qué más, digamos, qué cambios crees que debemos hacerle? Aparte de toda la cuestión de el cambio de mentalidad de un paradigma inquisitivo a algo más acusatorio. ¿Crees que hay más cambios que nuestro código necesita hoy en día? Sí, hay muchos cambios por ahí que son de procedimiento, menores adaptando a las nuevas herramientas, ¿no? Y eso se discute bastante en las comisiones. Por ejemplo, cambia todo, ¿no? El tema de los informes por oficio, es todo mucho más rápido, más inmediato, pero también terminás con... Hay otro problema, que vos ahora acelerás mucho los tiempos, ¿no? Entonces, eso también
recalienta un poco el circuito a veces. Por eso digo, habría que trabajar inclusive en base a otra estructura, ¿no? Que sería una estructura de proceso por audiencia, donde nos veamos la cara, o que se pueda hablar las cosas. Hay bastante para cambiar. Hay cosas de procedimiento tremendo, hay que trabajar mucho en el tema de recursos, hay que trabajar, bueno, lo que es intercambio de información y más con notificación y todo lo electrónico ha ayudado muchísimo, pero hay que cambiar muchas cosas de procedimiento, eso sí. Pero ojo, teniendo claro el norte, ¿no? Porque ahora también están anteponiendo la gestión a todo, como si todo fuera gestión. Entonces, como todo es gestión, es cumplir metas cuantitativas y baja la calidad. A mí me preocupa poner un sistema donde las resoluciones sean de calidad. Y eso es el gran problema, está bajando la calidad de las decisiones. Si las resoluciones judiciales son de mala calidad, empieza la desconfianza en el Poder Judicial, empieza todo, o se aumenta la desconfianza en el Poder Judicial o la mala imagen, y todo para atrás. Entonces, ¿y cómo aumentas la calidad de las decisiones? Justamente teniendo los jueces mejores herramientas a la hora de resolver. ¿Cuáles son las mejores herramientas a la hora de resolver? Tener mejores pruebas. ¿Y cómo lográs mejores pruebas? Bueno, justamente aportando las pruebas quienes vivieron los hechos, no quien está más lejos de los hechos. ¿Quién es el que está más lejos de los hechos? El juez. Entonces, para mí un cambio fundamental que se ha hecho en penal, hay que hacerlo en el no penal, es separar la función de juzgar de la función de probar. Entonces va a tener resoluciones de más calidad, asegurando la imparcialidad. Pero esto, bueno, por ahí te excede un poco a lo tecnológico, pero hay que trabajar todo, es bastante complicado el tema. Y hay mucha resistencia, porque siempre recuerden que atrás del derecho hay una cuestión de poder, y en lo procesal ni hablar. Hay una disputa de poder atrás de todo esto. Entonces los que hoy están empoderados por la legislación o por el sistema, no quieren largar el poder. Entonces es muy complicado. Muy interesante, Gustavo. Se nota lo mucho que sabes de derecho procesal por la mirada global que tenés, pese a que nos estás hablando principalmente de tecnología, también de todas estas cosas que también influyen en el proceso. Te quería preguntar ahora por un tema que se está discutiendo mucho, que es el de la utilización de inteligencia artificial en la justicia. ¿En Argentina se está utilizando esa tecnología ya? ¿Y qué ventajas y riesgos pensás que una implementación de inteligencia artificial podría tener en la justicia? Se está utilizando, ya han hecho utilización en la provincia de Río Negro para ejecuciones fiscales. A ver, esto es interesantísimo lo que me preguntás. Me acuerdo que hace 3, 4 años fui a Colombia a dar una conferencia en un congreso que era de nuevas tecnologías y demás. Y ahí se estaba hablando, uno de los temas que se proponía era si puede haber un juez robot, ¿no? O si las máquinas te pueden juzgar, ¿no? Yo sostuve la idea de que en realidad yo tengo un derecho humano a que me juzgue un ser humano, no un robot o una máquina. ¿Por qué? Bueno, la palabra sentencia, sententia, en latín, escrita así, viene de sentir, ¿no? Entonces, juzgar es un acto humano, básicamente, donde vos incorporás tu corazón, tu experiencia, tu saber. Entonces, a ver, ¿te juzgan las máquinas? Y se dice que se está yendo hacia ello, pero no juzgan las máquinas en realidad, porque juzgar es un acto humano. Con esto la inteligencia artificial, que bueno, por lo que estuve leyendo y demás, tengo mis dudas que es inteligencia. Se le llama inteligencia artificial, pero es información, digamos, procesada de alguna manera. En realidad se la estudia y me parece muy bien. Acá fuimos un poco pioneros en la Argentina, ¿no? Gracias al amigo Corbalán y demás con eso. Es muy bueno para asistir al ser humano, ¿no? La tecnología es muy buena asistiendo, no la pongo a tomar decisiones. Ahora, ¿qué pasa en esto que se está utilizando que es para ejecuciones fiscales? Bueno, son cuestiones puramente procedimentales. Notifican la ejecución fiscal, no contestó, listo, va la sentencia, es todo formulario. ¿Sí? Está perfecto, es formulario, puro procedimiento. Entonces el procedimiento se puede llevar bien con todo esto. Vos lo programás, si es A, tal cosa, si es B, tal otra, listo. Y ahí sigue.
El problema lo vas a tener siempre, sobre todo aquellos que son principialistas, neoconstitucionalistas, activistas y todo demás, cuando tenés un derecho en base a grandes principios, dejas de lado las reglas y todo lo demás, entonces ahí se complica. Por eso te digo, se está utilizando, me parece bárbaro, la inteligencia artificial. De hecho, lo utilizamos hace tiempo, uno tiene educado, qué sé yo, en el teléfono que le hablas y le decís, pon la ley de cautelar contra el Estado y te la manda, listo. Lo usamos como herramienta de ayuda. Ahora, yo, por ejemplo, veo jóvenes, estudiantes de Derecho o abogados recién recibidos, que le decís, bueno, haceme un contrato simple de tal cosa. Y se lo piden a la inteligencia artificial y te lo dan. No, vos sos abogado, tenés que saber hacer el contrato. En todo caso, buscar el modelo, que te lo mande la inteligencia artificial y corregirlo. Pero si no estudiaste, no podés vos controlar o saber qué te está dando la inteligencia artificial. Cuidado, esos son los papelones que han pasado de la justicia de Colombia, de Brasil, que hicieron algunos jueces, ¿no? O tesis, o trabajos. Yo el otro día mandé de vuelta una tesis porque me di cuenta que... ¿Mm? ¿Y eso cómo lo olfateás? Y bueno, son años también, ¿no? Te das cuenta. Entonces está bueno como asistente, como una guía, pero no te puede suplantar eso. ¿Viste? Entonces una primera aproximación al tema, ¿sí? Te facilita un poco, pero vos tenés que saber también. Entonces eso siempre se lo recuerdo a los jóvenes, vos tenés que estudiar derecho, tener criterio jurídico y saber todo eso. Y después, bueno, utilizar las herramientas que te ayudan, te facilitan, ¿no? Pero cuidado, porque en mi caso personal, fíjense, yo hace 30 años que no había celulares prácticamente, o me sabía más de 100 números de teléfono de memoria. Hoy en día no sé el de mi casa. ¿Por qué? Y porque estás con la memoria del celular. También te va poniendo cómodo y vas perdiendo habilidades, ¿no? Entonces, por eso está bueno como asistencia, pero no pasarse. Y la justicia la está utilizando y sirve, reitero, para lo procedimental eminentemente, ¿no? Pero no para juzgar. Totalmente, súper interesante lo que decís, porque incluso en Estados Unidos ya, bueno, lo que contabas, han habido abogados que usaron directamente lo que les decía la inteligencia artificial y citaron jurisprudencia que no existía, y casos que nunca habían pasado por tribunales y lo citaban como si hubiera pasado en las demandas, e incluso terminaron sancionados con una multa inmensa, que ahora no recuerdo el número, pero era bastante gravoso. Entonces hay que pensar un poco dos veces, ¿no? Antes de agarrar lo que te da la inteligencia artificial como si fuera totalmente verdadero. Y Mira, por otro lado, sí, perdón, hay una cosa, ¿no? Yo conocí, o conozco todavía gente muy grande, de más de 80 años, con 50 años en esto, y, por ejemplo, ellos te pueden leer algo y se dan cuenta en 2 segundos si falta una cita, si está bien la cita o no es la cita, porque es todo tema de experiencia y práctica, ¿no? Entonces, el que no está preparado se lleva el buzón de la inteligencia artificial, y qué bueno, porque ahí le da una apariencia, pero alguien que está más avesado, ¿viste? Le ha pasado lo mismo a un juez en Colombia, que fue el primero que lo utilizó. Es complicado. Me encanta, está bueno, pero falta todavía. total, sí, es un complemento, ¿no? Como decías vos recién, es un complemento, es algo que después hay que revisar, que repensar y bueno, ver si esa información realmente es verdadera o no es verdadera. Y por otro lado, también queríamos preguntarte por otro tema que se está dando mucho, que es la cuestión de la prueba electrónica, ¿no? Hoy en día, como vos decís, nos manejamos todo el tiempo con el celular, con la computadora, tenemos todo en Drive, hablamos todo por WhatsApp, hablamos todo por llamada. Entonces, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta cuando estamos, digamos, dentro del proceso en cuanto a la prueba cuando se trata de un documento electrónico? ¿Cuándo es válida esa prueba? ¿Cuándo no? ¿En qué supuestos? Si nos puedes contar un poco. Sí, con todo gusto. Mira, es un tema bastante complejo, que incluso se le ha dado una vuelta complicándolo más. A ver, yo noto en los últimos años, últimas décadas en el derecho, que la están complicando demasiado y por eso pierden el sentido común, ¿no? En muchas cosas. Y hasta entran cuestiones hasta irracionales hoy en día, bueno, no importa. Con todo esto de la tecnología, a ver, esto se soluciona muy fácil. Documentos electrónicos y todo lo demás son documentos. Una pintura rupestre o no sé, un email, entra por el mismo canal en el proceso. Eso no nos complica y está así de alguna forma arreglado, aunque podemos discutir algunas cuestiones técnicas menores, pero
las cosas funcionan. Se incorpora la tecnología como prueba y en lo procesal no ha habido mayor problema. Hoy en día nadie te dice esto no es prueba, le damos vuelta, no le creemos. Hay toda una... funciona todo perfecto, todo muy bien en ese aspecto, ¿no? El gran problema que yo noto es que, además de haber cambiado la forma de trabajar del abogado, es que la gente con la tecnología no se da cuenta la consecuencia jurídica que puede tener con un acto y dejan todo el tiempo los dedos pegados. A ver, gran problema hoy en día, las empresas. Antes llamabas por teléfono, decías algo. Ahora lo voy a llamar por teléfono, escriben un mail y dejan todos los dedos pegados. Y después, a los 2 años, te lo tiran lo que vos escribiste en un mail como prueba en tu contra en un juicio. Pues hay que tener cuidado, ¿no? El genio que te voy a matar y manda un audio por WhatsApp. Listo, me dejaste la prueba hermosa, ¿no? Pero pasa todo el tiempo eso. Bueno, y son registros, y es prueba. Entonces, por eso es fabuloso, es buenísimo, pero no tenemos tanto el problema en la prueba, en el proceso en la Argentina con la tecnología, ni con la incorporación, ni con el valor, sino tenemos el problema en que no tenemos la menor idea de lo que es procesalmente la prueba porque no nos forman para eso. Y somos horribles, la Argentina, con respecto al conocimiento de la prueba procesal. Penal, en civil, en todo. No tenemos idea, mezclamos todo, nadie me enseña los fundamentos probatorios y dale que va. Ahí está un poco el problema, ¿no? Entonces, te digo, con lo que es tecnología es buenísimo. Y es más, otra cosa que hay que agregar en las facultades de Derecho, tienen que enseñar a investigar a los abogados. Porque todo esto, para llevar la prueba al proceso, empieza mucho tiempo antes, que es cuando yo armo el caso, cuando tengo que investigar. Y para eso no nos formaron nunca. Entonces, por eso te digo, tampoco sabemos ni cómo ofrecer la prueba, ni cómo buscarla. La tecnología ayuda muchísimo. Hoy tienes un accidente de tránsito, como te decía, te vienen con el video, con las fotos, es buenísimo. Vos veis las cámaras de seguridad, ves cómo fue el caso antes de armar la demanda. Bueno, eso, pero también tenemos que aprender y también enseñar a los alumnos en las facultades a que sepan trabajar de esa manera, ¿no? Bueno, pues te digo, estamos en una época de cambios tremendos que me encantan, son muy buenos, pero por ahí seguimos con cosas que que no preveían todas estas tecnologías. Ahí nos está faltando. Total, ¿no? E incluso no sé si nos puedes contar o si conoces si ha habido problemas o cuestiones, porque también un chat de WhatsApp, por ejemplo, un screenshot, eso lo puedes adulterar muy fácilmente, digamos. Se han dado también este tipo de discusiones de, bueno, qué tan verdadero es, también está relacionado, ¿no? Con esto de que capaz los abogados hoy en día no sabemos cómo investigar, o sea, cómo sé si este WhatsApp es verdadero, es falso, está adulterado, cómo se maneja con eso. Sí, no, ha habido problemas. Lo que pasa es que todo pasa por la ética. Mira, hay algo que va más allá de la tecnología y todo es la ética, ¿no? La ética del abogado. Entonces, ¿cuántas veces uno no toma un caso porque no te parece ético tomarlo o hacerlo o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pasa también un poco por ahí, ¿no? Y lo que ocurre es que lamentablemente hay demasiados abogados y bueno, también es complicado económicamente para muchos pasarla bien en la profesión. Entonces, a muchos se prestan para ciertas cuestiones, ¿no? Pero sí, pasa. Por eso es importante ofrecer la prueba. Porque yo cuando ofrezco una prueba en un proceso tengo que tener en cuenta siempre la alternativa de que me la nieguen. Entonces tengo que tener la prueba de la prueba. Y hay abogados, mira, pasaba mucho cuando empezó todo esto de los correos electrónicos como prueba. Imprimían el correo electrónico y lo presentaban. Y nada más. Vos se lo negabas y no tenían ofrecida la informática atrás. Yo me he hecho festivales con eso. Todavía pasa, pero festivales, negando lo que imprimen. Aparte, qué sé yo si no me lo adulteraron o no. ¿Viste? Y pasa. Entonces, es todo un tema. Todo un tema. Por eso es muy importante modificar la enseñanza, los programas de estudio y todo eso para que sepamos los abogados, ¿no? Y otra cosa importante es que no nos pongamos los abogados a hacer cosas que tiene que hacer un perito en informática o alguien que sepa informática. Hacer punto de pericia, lo haces mal y perdés un juicio, ¿no? Entonces, el tema de la interdisciplina también. Bueno, muchas Sí. gracias, Gustavo, por venir. Ya vamos terminando. Súper interesante todo lo que nos contaste, aprendimos un montón. Se nota que tenés un montón de experiencia en esto.
ya medio que te lo dije, pero te lo vuelvo a decir, se nota mucho en tu mirada como global de todos los temas, cómo interrelacionás todo con experiencias también personales tuyas. Así que gracias por venir a explicarnos de forma tan didáctica y tan clara. Eh, para todos, recuerden que se llama Gustavo. Vos también tuiteás o no, tenés unas redes sociales para que te sigan. Tengo Twitter. Tengo Bueno, Twitter. lo pueden seguir a Gustavo en las redes para ver lo que comenta. Y bueno, muchas gracias, Gustavo, por venir. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y realmente un gusto y felicitaciones por la iniciativa. Así que sigan con todo esto que está muy bueno. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.